días nos adentramos a lo que fue alguna vez la perla venezolana del turismo en los años 80, pero parece haber sido dejado en el olvido. Hablaremos desde carreteras hasta fantasmas y una de las atracciones no turísticas más bellas que he visto en mi vida. Vamos a ver. Salimos desde Maturín, estado Monagas, hasta Araya, estado Sucre, viaje que nos tomó aproximadamente 7 horas. Hablando de transporte, este es un tema bastante complicado de explicar para cualquier extranjero, así que no voy a ahondar en el tema. Pero podemos ver cómo afecta la escasez de gasolina que se vive en el país para la movilización de los ciudadanos. Aunque no voy a negar que nos encontramos con carreteras únicas, algunas un poco más destrozadas, nos encontramos con mordidas de dinosaurios, hasta barcos abandonados cual apocalipsis. Ya cuando dejamos todo eso atrás, nos adentramos a la península y nos dimos un gustazo en una parada donde nos bajamos a conocer a los locales y a disfrutarnos unos cocos helados. Esto es algo que no se pueden perder si van para Araya. También nos encontramos con pilas gigantes de moluscos que, según los lugareños, son pelados a mano por las mujeres del pueblo. Pero más impresionante aún son todos estos movimientos de tierra que fueron hechos años atrás con la promesa de ser el astillero más grande de Latinoamérica y que hoy en día está abandonado. El presupuesto para este proyecto: $1.290 millones. Hasta que por fin llegamos al hostel. ¿Qué habías dicho que había aquí? Fantasmas. Pero son buenos, no hay que asustarse. Bueno, Raya mía duerme a las 5, entonces ella dice que ve ahí como una persona que la queda mirando así, o sea, no le hace nada. Entonces llegaron unos santeros, se metieron en el cuarto, empezaron a limpiar el cuarto y ellos dicen que había un muerto ahí. Conectaba cuando decían que iban a vender la posada. Empezaba a tirar cuadros. Y el primer dueño también decían que pareciera como si le quisieran dar una nalga así. El celaje fue de una nalga así. Ok. A pesar de todas estas historias, que para mí pueden ser graciosas, no es tan loca la idea por el hecho de que el hostel está a unos pocos metros del castillo de Araya, una fortaleza española que fue construida para proteger nuestro próximo destino. Déjame enseñarte la playa que tiene al lado primero.
no se dejen engañar, estaba helada. Ahora sí, nos fuimos a las Salinas de Araya, productor de lo que alguna vez fue tan valioso como el oro y que hoy también está en el abandono, pero que no deja de impresionar con su hermosa agua rosada y su orilla llena de sal cristalizada. Es uno de los paisajes más increíbles que he visto alrededor de 38 países que he visitado y es algo que sin duda me voy a llevar conmigo por el resto de mis viajes. Ahora quédense y disfruten estas hermosas tomas hechas con el dron y por favor compartan y suscríbanse porque no cuesta nada, ayuda mucho y quizás le den un poquito de luz entre tanta oscuridad a alguien que lo necesite. Así que nos vemos pronto en el próximo viaje. I'm just a word without a home.